La tabla periódica y sus aplicaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Gabriel Roblero Torres. Prepa en línea CEP, módulo 14, campus 1, generación 43002. Mi asesora virtual Eva Rodríguez Rodríguez. La tabla periódica es una herramienta gráfica que nos permite visualizar los elementos químicos que existen en el universo. Fue creada por Dmitri Mendeleev en 1869. La tabla está formada por 118 elementos, 18 grupos o familias y 7 periodos, de los cuales 94 son elementos que existen en la naturaleza y 24 elementos son sintéticos, es decir, que han sido creados de manera artificial. Gracias a la tabla podemos conocer la clasificación de los elementos por sus propiedades físicas y químicas. También podemos ver nombre, símbolo, número atómico y masa atómico. Veamos ahora cómo está organizada la tabla periódica. En primer lugar, revisaremos su clasificación por familias o grupos. Los 118 elementos que forman la tabla periódica se distribuyen en columnas denominadas grupo o familia y filas denominadas periodos, y están divididas en tres grandes categorías: metales, metaloides y no metales. En los grupos o familias, los elementos tienen propiedades físicas y químicas similares y los podemos localizar por medio de columnas en la forma vertical. Cada una tiene un nombre distinto y, como ya mencionamos, están clasificadas por metales, no metales y metaloides. En la imagen podemos observar la clasificación de las familias y sus nombres. Por ejemplo, el grupo 1 son metales alcalinos, en el 10 tenemos a la familia de níquel y en el 18 están los gases nobles. Ahora veremos la división por periodos. Se llama periodo a cada una de las filas dentro de la tabla periódica. Los periodos nos indican el número de capas o niveles de energía que posee cada uno de los elementos químicos. En cada una de las capas se localizan los electrones. Los periodos están organizados de mayor a menor, según su número atómico, y las localizamos de manera horizontal en la tabla del 1 al 7. Revisemos ahora de la clasificación de los elementos por número atómico. Pero, ¿qué es el número atómico? Este se refiere al número de protones que componen el núcleo del átomo de un elemento químico. Lo podemos localizar en la parte superior izquierda como un subíndice del elemento seleccionado. Veamos el ejemplo del oxígeno. Los átomos del oxígeno tienen 8 protones en su núcleo y así lo señala la imagen. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también indica el número de electrones presentes en un átomo. Denominación de su símbolo químico. El símbolo químico de un elemento es una abreviatura universal que se utiliza para identificar el nombre de cada elemento de la tabla periódica. Veamos el ejemplo del mercurio en la imagen. Vemos que su símbolo es Hg. ¿Qué es la masa atómica? Se conoce como masa atómica a la masa que posee un átomo mientras éste permanece en reposo. Puede decirse que la masa atómica es aquella que surge de la totalidad del número de protones y neutrones porque contiene el átomo en estado de reposo. En la siguiente imagen podemos ver que la masa atómica del carbono es de 12.011 UMAS. UMAS significa unidad de masa atómica unificada y se utiliza para expresar la masa de átomos y moléculas. ¿Y cómo obtenemos la masa atómica de un elemento? Hacemos la suma de protones y neutrones. Por ejemplo, el carbono tiene 6 neutrones y 6 protones, lo que nos da un total de 12 UMAS. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Bueno, los compuestos orgánicos se caracterizan porque son sustancias que tienen dos o más elementos unidos por enlaces químicos. Siempre van a ser covalentes, es decir, los elementos van a compartir sus electrones y siempre debe estar presente el carbono e hidrógeno en su composición.
En el ejemplo del metano, que es un compuesto orgánico, vemos cómo se une en un carbono con cuatro hidrógenos. Por otro lado están los compuestos inorgánicos, y estos son sustancias que tienen dos o más elementos unidos, ya sea covalentes o iónicos, en donde están presentes varios elementos de la tabla periódica, por ejemplo el amoníaco, que es un compuesto inorgánico y tiene un nitrógeno que se une a dos hidrógenos. Ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos están formados por átomos de carbono, por ejemplo, las plantas, el petróleo, lo que vemos en la imagen, la sacarosa y la fructosa y el metanol. Y los compuestos inorgánicos están formados por elementos químicos que no poseen carbono. Están formados por minerales, sales y metales. Sus átomos se enlazan a través de reacciones formando nuevos compuestos, por ejemplo, el agua H2O, cloruro de sodio y bicarbonato de sodio. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica en nuestra vida diaria? Pues es importante conocer la tabla periódica porque tiene muchas implicaciones en el método científico, ya que la química está en todo nuestro entorno, pues si observamos a nuestro alrededor cualquier elemento o sustancia que han pasado por un proceso químico. Además de ser un referente de consulta para ciencias como la química, la física y la biología, proporciona orden a través de la estructura que mantiene en filas y columnas de todos los elementos que hasta hoy conocemos. También posibilita la interacción entre los elementos, establece cómo actúan según el grupo y periodo y da a conocer las características químicas y físicas de cada una de ellas. Otra de las funciones muy importantes de la tabla periódica es que funciona como una herramienta clave para que podamos entender una reacción química y hacer una ecuación y así tener claro de qué está hecha la materia. Gracias.